Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Viste cuando alguien hace una pregunta y de repente el aire se tensa? Cuando una sala se queda en silencio, alguien carraspea y otro sin levantar la mirada dice: Oye, eso no es un tema para este momento. Ajá, eso, señoras y señores, eso también es curiosidad. Pero la curiosidad no que le gusta a todo el mundo, sino la curiosidad que incomoda. La que cuestiona lo establecido, la que raspa donde nadie quiere mirar. Porque seamos honestos, todos dicen que valoran la curiosidad. Sí, en los discursos, en los posteos de LinkedIn, en los manuales de las culturas empresariales. Pero cuando esta aparece de verdad, es cuando alguien se anima a decir: ¿y por qué seguimos haciendo esto de esta manera? O cuando otra voz por allá dice: ¿qué pasaría si cambiáramos todo esto y lo hacemos de otra forma? Ahí es cuando empieza el ruido, ahí es cuando empieza la incomodidad, porque la curiosidad real, aceptémoslo, no es cómoda, es totalmente incómoda y a veces, sí, a veces muy molesta. ¿Por qué? Porque la curiosidad real rompe esquemas. La curiosidad real, señoras y señores, cuestiona líderes, derrumba certezas, pero sin embargo, es el músculo más poderoso que tenemos para adaptarnos. No solo eso, sino para aprender y además para transformar todo lo que nos rodea. Es por eso que en este episodio nos metemos de lleno en ese territorio que muchos prefieren evitar, que llamamos el lado incómodo de la curiosidad. Vamos a hablar de esos entornos donde la curiosidad se promueve, sí, pero también se castiga. Donde las estructuras que dicen ser innovadoras también exigen obediencia absoluta. Y de cómo podemos convertir esa curiosidad en una práctica metódica, estratégica y sí, también podríamos decir que es revolucionaria. ¿Sabías que los cerebros más curiosos no siempre siguen el camino más lógico? Que hay líderes que no lideran con certezas, sino en este nuevo entorno lideran con preguntas. Y que muchas veces la idea más brillante también es la que más incomoda primero. Hoy, aquí en Monumental y en Profesionales 4.0, no venimos a repetir lo obvio, venimos a incomodar, venimos a explorar, a pensar distinto, porque sí, en la parte 1 de este tema celebramos la curiosidad como un superpoder, pero en esta parte 2 vamos a entender por qué a veces nos asusta y qué hacer con eso. Así que si usted está conectado aquí en Monumental 93.5, respire hondo, suelte las certezas por un rato y prepare la mirada a la curiosidad, pero
desde otro ámbito. Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras y señores, bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Es un gusto tenerlos aquí, como siempre, sábado a sábado, en lo que podríamos este espacio determinar como un espacio de liderazgo, un espacio disruptivo y un espacio lleno de más preguntas que posibles certezas. Estamos aquí no solamente en Monumental, también estamos en el YouTube de Profesionales 4.0. Estamos también en Spotify, en ambas plataformas para toda Latinoamérica y por Monumental en todo lo grande y ancho del territorio nacional. Gracias por estar acá. Gracias al equipo de Monumental por hacer posible este programa y tengo como todos los sábados el gusto y el honor de dar la bienvenida a Oscar Rojas, nuestro otro anfitrión, Top Voice de LinkedIn y además especialista en transformación digital, que pone en balanza todo lo que hablamos desde una perspectiva tecnológica y de liderazgo. Oscar, bienvenido a esta tu casa Profesionales 4.0. ¿Cómo estás? Buenas, Álvaro, muchas gracias, estoy bien, aquí como todos ustedes, como vos y todos ustedes, tratando de sacar los retos de la vida, de esta hermosa vida que es muy retadora, sacarlos adelante y pues bueno, con un tema que nos trae hoy en la mesa que es mucho más humano que tecnológico, el tema de la curiosidad, que al final y al cabo nosotros dos estamos aquí sentados hablando por un tema de curiosidad, por haber empezado en algún momento una iniciativa con la idea de qué podría pasar si hacemos esto, qué podría pasar si tomamos una decisión diferente, qué podría llegar a suceder si invertimos tiempo, si invertimos recursos, si invertimos energía y si nos desarrollamos y si aprendemos. Y bueno, esa curiosidad nos ha llevado al día de hoy a estar acá, ¿no? Y a todos ustedes que están escuchando, pues tienen un nivel de curiosidad para ver de qué se trata el episodio, de qué se trata Profesionales 4.0 y bueno, este tema que es, como lo decía anteriormente, tan humano, ¿no? Más humano que tecnológico. Y bueno, que nos permite y nos da paso a desarrollar otros aspectos, siempre con respecto al liderazgo, y hoy le damos un enfoque un poco diferente, ¿no? Antes hablábamos de la curiosidad, la alabábamos como un superpoder, y pues hoy pues vamos a ver un poco una perspectiva de por qué asusta y principalmente por qué asusta dentro de las organizaciones, porque hablar de curiosidad es fácil, pero también cuando nos enfrentamos al mero cambio en un proceso, Claro, a una mente curiosa. pues claramente nos puede sacar un poco de nuestra zona de confort y ponemos algunos límites. Entonces, pues contento, feliz, este episodio, ¿cuál es? El 25. 25 de la temporada 3. 25 de la temporada 3 y la verdad es que me parece impresionante cómo hemos avanzado desarrollando temas y voy creciendo muchísimo, así que encantado de estar acá y la verdad es que muy feliz de que todos nos estén escuchando. Oscar, si alguien se conecta por primera vez y nos está escuchando, ¿cómo podríamos explicarle qué es Profesionales 4.0? Bueno, hace poco estaba hablando con un amigo que me hizo exactamente esa pregunta. Había visto temas en redes sociales, había visto temas en publicaciones, había escuchado. Me preguntó, ¿no? que qué es Profesionales 4.0 y que si hablábamos del futuro del trabajo, del futuro del liderazgo. Y bueno, yo le dije que sí, pero que no solamente lo hablábamos, sino que también lo explorábamos, lo cuestionábamos y principalmente lo vivimos desde hoy, ¿verdad? Y sí es así porque hoy ser profesional no es solo tener conocimientos, no es suficiente con saber qué, hay que saber cómo y hay que saber adaptarse. Y ser profesional hoy es aprender todo el tiempo y es sobre todo atreverse, Álvaro y Radio Escuchas, a pensar de manera diferente, ¿no? Y es que en este programa nos dedicamos precisamente a eso, a conectar las tendencias más disruptivas del mercado laboral
con estas habilidades que nos hacen humanos y las habilidades que realmente marcan la diferencia. Y entre todas esas habilidades hay una que sigue brillando con fuerza, una que parece simple pero extremadamente poderosa, y es la que nos lleva hoy a continuar un tema tan importante como la curiosidad. Oscar, y es que a este episodio le hemos titulado La curiosidad, la competencia más buscada, pero esta es la segunda parte de lo que iniciamos el sábado anterior, ¿sí? Como usted bien escucha, una segunda parte. Tuvimos una primera entrega, Oscar, que yo creo que fue intensa, fue desafiante, fue reveladora, inclusive para nosotros que investigamos ese tema, y ahí hablamos de la curiosidad en ese episodio. Oscar, hablamos de la curiosidad, pero como una herramienta de liderazgo, como una chispa de innovación, como un superpoder en un mundo donde todas las respuestas están automatizadas. Ahora, hacer buenas preguntas escasean, y esa es una habilidad, Oscar, de las personas curiosas. Entonces la pregunta que todos nos pueden hacer los radioescuchas es: ¿por qué, si ya abarcaron este tema en un primer episodio, por qué volver al mismo tema? ¿Cómo podríamos explicar que tenemos una segunda versión de este tema? Bueno, el primer episodio fue tan enriquecedora la conversación y nos dejamos ir tanto por la conversación que realmente solo abarcamos un lado de la historia, ¿verdad? Que era ese lado positivo, pero no el otro lado. Y es que nos faltaba hablar de lo que muchas veces se esconde, de lo que no se dice tan abiertamente dentro de las empresas y las organizaciones. Nos ha faltado hablar del lado incómodo de ese tema que trajimos a la mesa sobre la curiosidad. Porque sí, bueno, todos dicen que la curiosidad es clave, todos dicen que se valora, todos dicen que se promueve, pero cuando aparece de verdad, cuando alguien pregunta algo que remueve estructuras, que cambia procesos, pues ahí es donde la incomodidad en alguien, en alguna persona aparece. O en la estructura. O en la estructura, exactamente. Bueno, y en este episodio, pues la idea es meternos de lleno en ese terreno, en el terreno de las culturas que premian la obediencia más que la exploración. El de los líderes que se sienten amenazados por preguntas que no pueden controlar, y también el de los equipos que piensan distinto y traen al trabajo una forma radicalmente nueva de ser curiosos. Y bueno, la idea que tenemos en este episodio es una continuación, pero ya hablando como temas como la metodología del liderazgo moderno, de cómo hacer de la curiosidad no solo un valor, sino una práctica concreta, y también de cómo resistir, cómo sostener esa curiosidad cuando el entorno no la celebra. Así que si alguna vez, pues alguno de ustedes se sintió fuera de lugar por preguntar demasiado, si alguno de ustedes alguna vez apagó alguna idea por miedo a romper el molde de la empresa en la que trabajaban o del ambiente en el que estaban, o si alguno de ustedes siente que la curiosidad les quema por dentro pero no saben cómo canalizarla, pues precisamente por eso fue que diseñamos este episodio, la continuidad de este episodio, este nuevo esquema o esta nueva forma de verlo. Oscar, qué valioso el contexto que le estás poniendo de por qué elegimos una segunda versión. Y es que, señoras y señores, esto es Profesionales 4.0. Como lo dijo Oscar, un espacio donde nosotros de alguna u otra forma no solo hablamos del futuro, lo exploramos, lo cuestionamos y lo vivimos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, pero también, para que lo anoten por ahí, estamos en el WhatsApp 8940 4041, 8940 4041. Pueden hacernos preguntas, pueden sugerirnos temas para nosotros entrar en procesos de investigación. Y la parte más desafiante de este episodio apenas está comenzando. Vamos a ir a una pausa comercial, a una micro curiosidad de tiempo antes de sumergirnos en esta conversación que les prometemos, Oscar y yo, que nos va a dejar diferentes en nuestra forma de pensar y procesar. Este episodio le hemos titulado La curiosidad, la competencia más buscada del 2025. ¡Ey! Quédate a escucharnos, porque ya viene Profesionales 4.0.
Bienvenidos de regreso a Profesionales 4.0. Estamos hablando hoy de este tema, la continuidad, la parte 2 del tema de la curiosidad. Una competencia, la competencia más buscada. Si hablamos de competencia, como lo explicamos en la parte 1, es algo que se puede entrenar y hoy los headhunters, las personas de reclutamiento están buscando a personas altamente curiosas. Y es que hay temas que se agotan con una sola mirada, pero este no es uno de esos. Así que vamos a entrar ahora a la sección Visión 4.0, a entrar a hilar más delgado para poder explorar este tema de la curiosidad como competencia más buscada en el 2025, parte 2. Esta sección es Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, Oscar, esta es la sección Visión 4.0, una de las que a mí más me agradan porque es donde empezamos a hilar fino. Como lo dijimos antes, hay temas que se agotan, ¿verdad? Con un solo episodio, pero este no. Cada vez que exploramos más, y queridos radioescuchas, cada vez que Oscar y yo investigamos más, nos metemos más, buscamos más artículos, más estudios, pues más capas aparecen. Y no se trata solo de celebrar lo inspirador, sí, que es muy bonita la curiosidad, ni lo creativo, ni lo brillante. También hay que mirar lo que incomoda. Y esta es la parte 2, lo que molesta de la curiosidad, lo que desafía la curiosidad, lo que pasa cuando uno cruza ese umbral de empezar a preguntar y empezar a cuestionarse las cosas, porque vamos a explorar, creo, Oscar, el lado menos glamuroso de la curiosidad, pero el más real, la curiosidad profesional, el que tropieza con la cultura del miedo, el que se estrella con la urgencia de una u otra forma, Oscar, y el que pone, como bien vos decías, y lo voy a repetir porque me parece muy valioso, la tensión en las estructuras enteras. Vamos a descubrir también cómo convertir esa incomodidad de una mente curiosa dentro del equipo en posibilidades, en métodos, en liderazgo e incluso en transformación. Pero Oscar, no toda pregunta es bienvenida y no toda curiosidad se celebra. ¿Qué sucede cuando en una organización empieza a haber gente que es altamente curiosa y donde empieza a doler? Ahí es donde está la pregunta de alguna otra forma, Oscar. Bueno, esto lo podemos ver como en una reunión donde alguien cuestiona el procedimiento habitual, eso que eso suele suceder, ¿verdad? Y pues la persona se encuentra con miradas esquivas de una vez, que ya toca nervios, ya me están cambiando mi forma de trabajar. No, en un equipo que intenta explorar una nueva posibilidad y recibe como respuesta, eso no toca ahora. O eso ya funciona y si funciona no lo cambia, ¿no? Y pues sí, la curiosidad puede ser incómoda porque no se queda quieta, porque la curiosidad tampoco respeta jerarquías y la curiosidad no sigue los protocolos. Y en esa incomodidad es que está realmente su poder. Lo que muchos no ven es que en este momento de tensión o en ese momento de tensión, en ese roce que genera la curiosidad, pues no es un obstáculo, es realmente una oportunidad. Es el lugar donde duele, porque justo ahí donde duele, justo ahí donde genera una incomodidad, ahí hay algo que necesita ser mirado de manera distinta. Las preguntas que realmente transforman no vienen envueltas en aplausos, no es obvio, si fuera obvio todo el mundo lo sabría. Vienen con silencios incómodos, con desafíos implícitos, con ese cosquilleo interno que nos dice aquí hay algo que no encaja. Y pues sabemos que eso es liderazgo también, es atreverse a preguntar donde otros solamente están obedeciendo. Y eso es lo fácil es obedecer, lo fácil es seguir las órdenes y acostumbrarse a hacer. Y a eso estuvimos entrenados, Oscar, también. Ajá, exacto, y acostumbrarse a hacer cómo se venían haciendo las cosas. Bueno, y también es atreverse a señalar lo que no se está viendo, a incomodar, pero no incomodar por ego, no incomodar por incomodar, sino por una evolución. La curiosidad auténtica no es suave, es
valiente, ¿no? Y aquí tenemos, Álvaro, que hablar o diferenciar la curiosidad de vitrina, esa de moda, versus la curiosidad real. Oscar, y es que qué bien lo estás encuadrando, porque yo creo que en muchas empresas o cualquier empresa, Oscar, usted le pregunta a cualquier CEO o a cualquier gerente, hagan ese ejercicio. Si usted tiene acceso a un CEO o a un gerente y usted le pregunta, ¿en su empresa les gusta la innovación? La gente va a responder que sí, ¿verdad? Nos gusta el pensamiento crítico, nos gusta que la gente sea curiosa, pero a veces, Oscar, eso está en las paredes o está incluso en los posteos de LinkedIn porque es una declaración de cultura organizacional, pero después hacen la pregunta de estas preguntas que nadie se anima a preguntar, que bajan la persiana, que meten presión, presentan ideas que se salen del molde y nos dicen, no, solo un momento, este no es la ocasión para hacer esa pregunta. Sugerimos revisar una política obsoleta en una organización y de repente se activa el modo defensa del equipo, del gerente, de todo el mundo. Eso tiene un nombre en el mundo corporativo y se llama curiosity washing, como el greenwashing, pero el curiosity washing. Limpiando la curiosidad. Limpiando la curiosidad. Nos encanta la curiosidad que está en la pared, pero no la real que está en la mesa, es como vos decías, curiosidad de vitrina. Y es un fenómeno, Oscar, que donde las organizaciones promueven la curiosidad, sí, pero solo la que no incomoda, la que no molesta, incluso la que reafirma las posturas de la alta dirección de alguna otra forma. El famoso sesgo de confirmación que estuvimos hablando en uno de los episodios. Cherry picking, que hablábamos en ese episodio, ¿cierto? Porque esta curiosidad que adorna, como vos decías, de vitrina, pero no cuestiona en realidad. Es que la curiosidad, Oscar, la verdadera curiosidad no es decorativa, es estructural de alguna otra forma. Por eso, muchas veces a nosotros nos asusta los que estamos en temas de dirección. O sea, si esa curiosidad no cambia algo, pues es una mera opinión. Sí, es un espejismo. ¿Verdad? Es un espejismo. Es un mero comentario. Es un mero comentario. Es algo superficial, una curiosidad de maquillaje de alguna otra forma. Pero al final no va al fondo, Oscar. No va al hueso, no va al tuétano. En los documentos que revisamos de alguna otra forma para construir este episodio, este fenómeno aparece una y otra vez. La brecha entre lo que se declara y lo que realmente se permite en una organización. Oscar, y es que la realidad, y queridos radioescuchas, es que esta brecha que estamos hablando, erosiona la confianza. Crea cinismo, silencia voces disruptivas. En algún momento hablábamos que la verdadera diversión que nosotros podemos tener en una organización o el pensamiento es lo que realmente cambia. Nosotros queremos ser empresas totalmente diversas, pero no diversas en pensamiento. Y si en una organización se habla de curiosidad, pero nadie puede preguntar sin una consecuencia, como vos decías, Oscar, curiosidad de vitrina, no curiosidad real. Puro marketing. La curiosidad genuina pide libertad, pide disrupción y pide con valentía. Y sí, a veces y muchas veces y casi siempre incomoda. Oscar, pero dentro de esta perspectiva, me gustaría saber cómo lo estás viendo vos, porque puede ser que haya una arquitectura del miedo organizacional de cómo reaccionar a esta curiosidad. Bueno, esto de la arquitectura, del miedo, de estos bloques que paran las consultas, que paran esta curiosidad, pues va más allá que del mero hecho de que las personas dejen de ser curiosas porque quieren dejar de ser curiosas. Es que la mayoría de personas no dejan de ser curiosas porque no les interesa emprender más. Eso no es cierto. A nosotros desde niños, ¿por qué? Porque es que no se nos promueve esa curiosidad, porque es que siempre escuchamos un no y eso nos comienza a calar, ¿no? Y es que la mayoría de los colaboradores dejan de ser curiosos porque el entorno le enseñó que ser curioso no es seguro,
que el gato que fue curioso, ¿qué le pasó? Lo mataron. Lo mataron, exacto, o se murió. Pues bueno, esta es la arquitectura silenciosa que opera en muchas organizaciones. Pues, ¿por qué? Porque la arquitectura para cuando hay urgencias constantes, hay sobrecarga de tareas, hay evaluaciones basadas en eficiencia inmediata y hay procesos donde todo debe estar aprobado antes de pensar diferente. ¿Y cuál es el resultado de seguir estas estructuras que se basan en un miedo organizacional? Pues nadie se detiene a explorar porque no hay tiempo, porque eso no entra en los indicadores, porque esto no me corresponde a mí o porque si cambio algo te voy a afectar a vos en tu proceso ya completamente estandarizado. Pero en realidad sí hay tiempo y sí hay espacio. Lo que no hay es permiso, ni estructura, ni liderazgo que lo legitimice. Y eso afecta directamente el cerebro. Y esto, como lo estábamos viendo dentro de lo que estábamos investigando, lo estábamos viendo con el doctor Patrick Musil, que decía que la curiosidad activa nuestros circuitos de recompensa, aumenta la resiliencia y mejora el aprendizaje. Porque si se reprime constantemente, si se reprime constantemente, se atrofia. Sí, y exactamente, se atrofia. La curiosidad puede marchitarse porque el miedo la enmudece, porque el juicio la encierra, porque la urgencia la borra. Así que si queremos organizaciones innovadoras, organizaciones que sean adaptables y que sean más humanas, hoy que se necesita ser más humanos que nunca, pues tenemos que revisar la arquitectura de nuestras organizaciones. No solo hablar de curiosidad, sino diseñar sistemas donde sea posible ejercerla. Pero bueno, aquí es donde viene una de las cosas que hemos hablado anteriormente, Álvaro, que es que cuando una persona se especializa y es un experto, entonces más bien bloquea y se vuelve una trampa. Óscar, así es porque la experiencia es valiosa, sin duda alguna, pero hay un punto donde deja de ser una ventaja y más bien se convierte, Óscar, en una desventaja que nos puede sacar de una organización, porque estamos rompiendo el status quo, se convierte en una jaula. Sucede cuando alguien ya sabe demasiado de cómo hacer algo, pero empieza a dudar de si se puede hacer de una forma mejor. Cuando se aferra tanto a su rol de experto, de una u otra forma, Óscar, que deja de hacerse preguntas. Y esto tiene un nombre, según lo que investigamos para este episodio. Anótenlo ahí, señoras y señores, se llama el síndrome del experto impuesto. Según los especialistas, dicen que una figura profesional construida sobre el saber acumulado, que hay muchas en las organizaciones, personas que llegan a la alta dirección, a altas posiciones, no me gusta hablar de arriba y abajo porque hoy es algo ya obsoleto, pero para que se entienda, pues de ahí están ahí por el saber acumulado, pero que comienza a temer a todo lo que puede desestabilizar ese conocimiento. Qué irónico, ¿verdad? Lo que me tiene en este puesto es lo que yo conozco. Cualquier cosa que irrumpa ese conocimiento me está amenazando y está en contra mía. Exactamente. Entonces, la curiosidad en ese contexto que estás describiendo, pues entonces se vuelve peligrosa porque pone en juego el status quo de las personas que ya llegaron ahí, porque obliga a abrir la puerta a lo desconocido. Álvaro, y eso duele al ego, duele a la identidad, y por eso es tan importante enseñar que no saber no es debilidad. Óscar, y no es debilidad, porque la curiosidad en ese contexto que estamos hablando se vuelve peligrosa de una u otra forma. Porque pone en juego el estatus, porque obliga a abrir la puerta a lo desconocido y por eso duele. Le duele al ego, a la gente, le duele a la identidad y por eso es tan importante enseñar que no saber en el mundo de la curiosidad no es una debilidad. Preguntar incluso desde la posición de autoridad es una forma de liderazgo, pero es una forma de liderazgo moderna, más poderosa, que
tener todas las respuestas en este mundo porque es imposible. Y un verdadero experto nunca, Oscar, nunca deja de ser un aprendiz. Pero Oscar, en este contexto hay una tensión entre la productividad y la exploración, porque queremos producir. La productividad de una u otra forma está asociada a lo que yo sé hacer hoy, a lo que la empresa sabe hacer hoy, a lo que tienen establecido en los procedimientos, y explorar puede verse como una desaceleración. Bueno, es que explorar toma tiempo. O sea, cuando cada vez que tenemos que investigar cómo hacer algo de una manera nueva, eso es un reto y toma bastante energía, ¿no? Toma bastantes recursos. Y entonces es más fácil volver a lo que sabemos porque es más rápido. Y en eso que estamos explorando, pues la agenda está apretada, hay deadlines que debemos que cumplir, hay objetivos trimestrales, los famosos KPIs, el presupuesto que hay que gestionar y todo grita, pues, volver a lo mismo, no te salgas de ahí, mostrar el resultado ya, no pierdan tiempo. Y en medio de ese ruido, pues, es que la curiosidad queda como un lujo. Como ese libro que queremos leer, pero nunca tenemos tiempo y está ahí en la sala y lo ponemos para que lo vean las visitas, ¿no? Y ojalá que no nos pregunten de qué se trata el libro porque no tenemos idea, porque nada más lo tenemos ahí. Y pero bueno, esa cultura de la inmediatez nos empuja a ejecutar, nos empuja a producir, nos empuja a responder rápido, pero la curiosidad pide otra cosa, pide pausas, pide espacio, pide desvíos. Y no es que no sea productiva, es que su productividad es diferente. A veces una tarde entera pensando en nada genera la idea que cambia el rumbo del año. Por eso hemos hablado anteriormente, por eso es importante a veces estar en silencio, a veces cerrar los ojos, a veces aburrirse un poquito. No siempre tenemos que estar ocupados. Y bueno, a veces una conversación sin objetivos activa una conexión inesperada. La curiosidad no siempre tiene retorno inmediato, pero cuando lo tiene es exponencial, es un game changer. El desafío para los líderes de hoy es sumamente claro. No es elegir entre productividad o curiosidad, es aprender a integrar ambas, a diseñar agendas que incluyan espacio para pensar, para preguntar, para explorar, porque la innovación no nace del apuro, nace del permiso. Y ¿sabes qué, Álvaro? Muchas veces la curiosidad se toma o se ve como un acto de resistencia. Oscar, es que pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría, Oscar, si usted hoy se levanta en su trabajo, en Billomper, en medio de una reunión, usted pregunta, para los que no saben, Oscar es parte de la junta directiva de una empresa transnacional y en ese contexto, gente de España y de otros lugares, usted se atreve a decir algo que nadie se anima a decir. La gente lo puede ver raro de alguna otra forma. No quiero decir que pase en Billomper, pero tal vez la gente diga, mira, eso después lo vemos, o mejor me lo hubiera dicho en otro foro porque esto me va a generar un inconveniente. Bueno, o tal vez no pasa nada, pero internamente algo se mueve, algo se quiebra. Y eso, Oscar, le podríamos llamar un acto de resistencia, porque ser curioso en un entorno que valora la obediencia es un gesto realmente valiente. Es decir, no voy a seguir en piloto automático, quiero romper el ciclo de la repetición, de hacer espacio para lo nuevo, Oscar, de alguna otra forma, de estar liderando en entornos rígidos, pero en ese momento preguntar es totalmente subversivo. Y liderar desde la pregunta, no desde la respuesta, es un acto revolucionario. No es cómodo para nada, no es sencillo, pero es totalmente necesario en empresas que quieren ser innovadoras en la cuarta revolución industrial. Porque si no hay nadie que pregunte, de alguna otra forma, todo se convierte en rutina. Y esta, Oscar y queridos radioescuchas, es la antesala al estancamiento. Pero Oscar, ¿cómo vamos nosotros para ir cerrando esta sección de Visión 4.0? ¿Cómo nos recomiendas vos que vayamos a una cultura
donde hayan preguntas poderosas, que es este acto revolucionario que estamos hablando aquí en Profesionales 4.0. Bueno, esto nace desde la pregunta, porque digamos, ya vimos, ya valoramos, ya recorrimos el lado incómodo, ¿verdad? Entonces nos podemos preguntar, ¿qué hacemos con todo esto? Ya que hablaron no tan malo, pero hablaron desde el lado incómodo de la curiosidad. Bueno, nos quedamos con la reflexión, o sea, ¿qué vamos a reflexionar? ¿Con la incomodidad, con el diagnóstico, o nos animamos a transformar? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Es que es importante tomar en cuenta que la curiosidad no puede ser solo un valor escrito en la pared de esos que populan en las empresas, ¿no? Tiene que bajar a la agenda, al día a día, a los procesos, a la cultura real, no la que está escrita en la misión y la visión, a la cultura real, a la del día a día, a la que requiere liderazgo, pero también requiere estructura, a espacios diseñados para explorar, a métricas que valoren el aprendizaje y equipos que celebren la diferencia. Las organizaciones del futuro no van a destacar por tener más datos, sino por hacerse mejores preguntas y por saber escucharlas. En un mundo donde la inteligencia artificial da respuestas inmediatas en segundos, el verdadero diferencial es humano. Y ese va a estar en quienes se atrevan a preguntar distinto. Oscar, y así como lo estás diciendo, preguntar distinto. Con esa expresión cerramos Visión 4.0 para escuchar ahora a quienes lo están haciendo. Quienes nos mandaron preguntas sobre este tema en nuestras plataformas, vamos a responderlas ahora en el cierre de Visión 4.0, pero esta nueva sección, o más bien en esta sección llamada Expertos 4.0, donde esta conversación apenas está comenzando. Esto es Expertos 4.0. Expertos 4.0. Bueno, bienvenidos a esta sección donde esta comunidad de profesionales 4.0 toma la palabra. Nosotros pedimos en el capítulo anterior, en la parte 1, que nos preguntaran sobre este tema para nosotros poder investigar. Nos llegaron varias preguntas, pero queremos responder unas cuantas desde distintos rincones de Latinoamérica, todas girando en torno a esta competencia que, como vimos, se ha vuelto clave: la curiosidad profesional. Y nos pusimos, Oscar y yo, aquí en modo de respuesta reflexiva para compartirles un poco lo que descubrimos. Oscar, ¿qué tal si nos lees la primera pregunta que escogimos para poderla ampliar? Bueno, aquí en nuestra plataforma tenemos una pregunta de Mariana, analista de datos de Medellín, Colombia. Dice: ¿por qué en algunos foros se habla de la curiosidad como si fuera más importante que saber Excel o Python? ¿No será la curiosidad una moda pasajera? Bueno, yo creo que es una gran pregunta porque venimos desde un mundo corporativo de modas pasajeras. En algún momento hablamos de calidad total, en algún momento hablamos de Lean Six Sigma, por ejemplo, y todo el mundo iba a hacer ese tipo de capacitaciones, o en algún momento hablamos de management por objetivos y todo el mundo iba a hacer estas capacitaciones, y es comprensible pensar que puede parecer una moda, pero bueno, la historia, los datos y los expertos dicen que no lo es. Ha pasado a ser un rasgo bonito de tener en un currículum o como parte de nuestro perfil profesional, a convertirse en una habilidad crítica para la adaptabilidad. Hay algunos estudios que investigamos para este episodio y para el anterior, como Curiosity Work del 2022, que indican que los profesionales curiosos, Oscar, y creo que Mariana se llama la persona que nos escribió, son más productivos. Los profesionales curiosos son más resilientes, pero ojo a este dato, Oscar, que investigamos: tienen hasta 90% más de probabilidades de ser contratados que una persona que no ha entrenado su curiosidad. No reemplaza el Excel, pero potencia
cualquier herramienta que esté usando. Oscar, aquí me llega otra pregunta que lo tenemos aquí en la plataforma. Dice Facundo de Mendoza, Argentina, 41 años y es gerente de operaciones. ¿Se puede entrenar la curiosidad, Oscar? Porque yo no soy naturalmente curioso, dice Facundo, pero quiero entender si es una habilidad o algo con lo que se nace. ¿Cómo lo ves vos, Oscar? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, Álvaro. Cuando llegó la pregunta, estábamos aquí con unos amigos y vos estabas ahí y fue todo un dilema. O sea, yo lo hablé, mira, Álvaro, llegó esta pregunta y lo estuvimos conversando. Hicimos un pequeño conversatorio a ver qué opinaban las demás personas, si el curioso nace o se hace. Y bueno, en esa sesión con amigos, pues la mayoría indicó que no se puede entrenar porque la persona que es curiosa por naturaleza. Pero bueno, como esto es la sección, es Expertos 4.0, pues nos dedicamos a investigar qué dicen los expertos. Y bueno, a diferencia de lo que dicen nuestros amigos, sí se entrena. La curiosidad es una competencia entrenable. Y es que según investigaciones en neurociencia y psicología organizacional, técnicas como el cuestionamiento sistemático o la exploración interdisciplinaria ayudan a fortalecer la curiosidad. No es una chispa mágica, es un músculo que se desarrolla con práctica, así como los músculos del cuerpo, pero músculos mentales. Y bueno, para ir a la tercera pregunta, tenemos aquí una pregunta en el foro de Fernanda, 33 años, directora de talento, que escribe desde Quito, Ecuador, y dice: en mi empresa queremos fomentar culturas más innovadoras. ¿Cómo puedo medir si un equipo está siendo realmente curioso o no? Bueno, Oscar, yo creo que es una muy buena pregunta. Medir la curiosidad no es tan fácil, no es como medir las ventas o la rentabilidad o el manejo de costos, pero bueno, según Patrick Musil, que vos lo mencionaste, Oscar, sí es posible. Él es uno de los referentes en materia de curiosidad porque es un científico que ha estudiado este tema y se puede observar a través de comportamientos claves. Por ejemplo, si usted quiere saber si usted es curioso, analice cuántas preguntas nuevas hace, cuántas búsquedas activas de feedback hace, cuánto tolera la ambigüedad y según este señor Patrick, también el doctor Patrick Musil, cuántas conexiones tiene entre todas las áreas. Podemos hacer como un checklist de temas que nos pueden ir guiando para entender, pero creo que estas son las más primordiales según esta investigación: cantidad de preguntas nuevas, búsqueda activa de feedback y además cómo nosotros toleramos la ambigüedad. Oscar, de Ciudad de México nos llega esta pregunta. Diego, 25 años, me gusta porque hay gente de 40, 25, de diferentes edades, y pregunta Diego, que es un desarrollador junior, si la curiosidad me distrae demasiado. A veces puedo pensar, dice él, leer sobre cosas nuevas me puede hacer perder foco. ¿Esto es bueno o malo? O sea, tenemos el caso contrario a la pregunta anterior de Fernanda, o creo que de Facundo más bien, pero este muchacho Diego más bien dice que él es totalmente curioso y que eso le puede hacer perder el foco. Bueno, como todo, hay que encontrar un equilibrio. Es importante también tener la capacidad de concentrarse y de terminar tareas, ¿no? Y que si tenemos una curiosidad, sea una curiosidad real y sea una curiosidad también que nos permite a través de una estrategia tratar de alcanzar objetivos para poder medir realmente lo que estamos haciendo. Si tenemos la curiosidad de tocar un instrumento, hagámoslo de manera sistemática por 1 año, por 2 años, hasta que alcancemos cierto nivel como para poder evaluar nuestro progreso. Porque lo que no podemos hacer tampoco es estar cambiando, estar haciendo algo, ahora me da la curiosidad de hacer otra cosa y vamos cambiando porque no vamos a lograr tampoco algo. Pero bueno, este tipo de curiosidad, como lo está diciendo él, también es curiosidad en acción, ¿verdad? Y la clave está en convertir esa energía dispersa en una curiosidad estratégica, como lo estaba indicando anteriormente.
Oscar, y yo creo que como bien lo dijiste, yo creo que para Diego sí, la curiosidad es buena, pero tiene que tener foco de una u otra forma. Estas son las 4 preguntas que hemos respondido aquí en Expertos 4.0. Con esto, Oscar, cerramos la ronda de preguntas. Gracias a todos los que nos han escrito y nos sigan mandando sus dudas de alguna otra forma a través del WhatsApp 8940 40 41 para seguir preguntándonos todos juntos y descubriendo. Vamos ahora a la sección ya para poner punto a este tema y poderlo aplicar. Esto es Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Oscar, gran sección esta de tips de liderazgo para ya poder puntualizar, y es que liderar en tiempos de no tener todas las respuestas es complejo. Es animarnos a hacer las preguntas que importan, como bien vos lo decías, Oscar, las que abren conversaciones, las que expanden pensamiento, las que invitan a explorar de alguna otra forma sin miedo. Y cuando trabajamos con personas curiosas, como Oscar, como las personas que vienen aquí a Profesionales 4.0, como la gente de nuestros equipos, muchas veces sabemos que no siempre es cómodo, pero sí es profundamente transformador. Por eso en esta sección vamos a compartirles ya varios tips que tienen que ver, si usted lo quiere aplicar, si usted dice, ¿cómo puedo ser más curioso o estimular preguntas o entornos, equipos más curiosos que pueda aplicar? Y esto no es como un tema de aplicar recetas o ingredientes. De una u otra forma es inspirarnos a liderar distinto, con más empatía, con más preguntas, pero sobre todo con mucha curiosidad. Oscar, regálanos algunos tips puntuales de liderazgo para empezar a aplicar la curiosidad aquí en este episodio de Profesionales 4.0. Bueno, como le hemos venido diciendo, no somos unos sabelotodos. Nosotros investigamos sobre los temas para ver qué podemos traer, y algunas de las cosas que pudimos captar de como tips para liderazgo en este tema es que hagan preguntas que abran caminos. Entonces, cambiar la forma en que hablamos y que preguntamos, cambiar o reemplazar el típico ¿cómo va eso? Por algo como ¿qué descubrimos en este proceso que no habíamos visto antes? ¿Qué nos sigue intrigando este desafío? Esa forma de cambiar la forma que preguntamos nos va a dar nuevas respuestas y podamos promover esa curiosidad. El segundo tip es creamos espacios donde se pueda explorar sin miedo. Y es que simplemente ya no basta con decir acá se puede experimentar. Tenemos que demostrarlo con el ejemplo, con el diseño del tiempo, con la cultura. Podemos reservar momentos del mes donde el foco no sea entregar, sino descubrir. El tercer tip para liderazgo es convirtámonos en curadores de recursos y conexiones. No todo el liderazgo pasa por dirigir. A veces pasa por acercarse un libro, un artículo, una charla. Pasa por decir, mira, habla con esta persona, seguro te suma. El cuarto es leamos los distintos tipos de curiosidad en nuestro equipo, porque no todos preguntan igual, no todos exploran del mismo modo, no todos les llama la atención lo mismo, y eso está bien, eso está perfecto. Hay quienes son más analíticos, quienes quieren tocar, probar, experimentar. Otros exploran desde la emoción, desde el para qué. El quinto tip para liderazgo es soltemos el control total, aunque nos cueste. Y bueno, sí, ya nosotros lo sabemos, a veces queremos tener todo bajo control, y el rumbo, y el tiempo, y el proceso, pero cuando trabajamos con mentes curiosas, el control absoluto no funciona porque lo ahoga todo. Entonces, vamos a tener que pensar qué tal si probamos algo distinto. Tenemos que confiar más y dejar que otros decidan cómo explorar un tema. Oscar, qué valiosos estos tips de liderazgo que acabas de traer. Nada más para repasarlos, estamos hablando lo difícil que es liderar una mente curiosa. Ese es el foco de Tips de Liderazgo 4.0. ¿Cómo liderar mentes curiosas sin apagarlas? Porque hemos hablado de cuando uno es curioso, pero ¿qué pasa cuando a usted le toca liderar muchos curiosos que están pensando diferente, que están encontrándole la vuelta a la situación, que se adaptan rápidamente, que leen, que traen tendencias, que traen cambios, que sugieren nuevas formas de hacer las cosas? Oscar lo puntualizó de una forma
magistral, hagamos preguntas que abran caminos. Me encantó eso. En lugar de decir cómo va el reporte, como vos decías, ¿verdad? Preguntar, ¿qué descubrimos en este nuevo proceso? ¿Qué estás aprendiendo del informe que estás redactando? Esas son preguntas que ayudan a la exploración, que era el segundo tip que mencionabas. Espacios donde se puede explorar sin miedo. Te quiero decir una cosa, Oscar, compartiendo parte de estos tips en la empresa para la cual trabajo y me toca liderar. A raíz de estos temas, hoy llevé el punto de hacer un preguntatón de un proyecto en particular que estamos haciendo y le solicité, a la dirección de talento humano que me escoja 10 personas claves de diferentes departamentos para presentarles el proyecto y que generen preguntas justamente en tu consejo de cómo explorar sin miedo, cómo curar recursos, lo dijiste, cómo leer diferentes tipos de curiosidad y soltar el control total, aunque nos cueste. Estos fueron los tips de liderazgo aquí en Tips de Liderazgo 4.0. Programazo hoy, segunda parte de la curiosidad, la competencia más buscada en el 2025. Estamos en Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, episodio 25 de la temporada 3 de Profesionales 4.0. Y ahora vamos a la sección de cierre, a ejecutar qué fue lo que aprendimos. Esto es acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, Oscar, lo que aprendimos está bien, pero ahora ¿cómo lo ponemos en práctica? Eso es lo más importante y cada cierre de programa tratamos de hacer eso, Oscar. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Este episodio, Oscar, ha sido distinto. Es el segundo tema que nos lleva 2 episodios. No solo porque exploramos la curiosidad como una competencia estratégica, que si usted ha seguido el episodio 1 o 2, sabe que la curiosidad ya no es un tema que le dieron de regalito cuando usted nació. Es una competencia, se entrena y se puede desarrollar. Y nos metimos en este episodio 2 en la parte incómoda, en esa curiosidad que desafía estructuras, que sí las incomoda, Oscar, lo entendemos, pero también las transforma. Aprendimos que la curiosidad no siempre es celebrada. No podemos esperar ser muy curiosos y que el entorno nos aplauda cuando usted quiere cambiar o propone cambiar el status quo, pero a veces es vista como una amenaza, pero usada correctamente, con foco y con estrategia, se convierte en una ventaja competitiva real. Así que llegamos ahora a acciones para el futuro en estos últimos minutos, Oscar. ¿Qué hacemos con todo esto y cómo lo podemos empezar a aplicar en nuestras carreras? Bueno, las 5 acciones para el futuro que tenemos para ustedes hoy son las siguientes. La primera es la más básica, vamos a entrar de ahí. Lo más obvio, lo más concreto es aprovechemos el poder de la curiosidad. No la limitemos, no la matemos, utilicémosla a nuestro favor y fomentémosla. Segundo es lideremos sin necesidad de controlar la exploración. Nos llevamos una nueva forma de ver el liderazgo, no como quien marca el camino, sino como quien lo abre. Podemos practicar el questioning leadership que dicen los expertos, liderar haciendo las preguntas que abren posibilidades y crear contextos donde la gente no sienta que tiene que pedir permiso para ser curiosa, sino todo lo contrario. No ser curioso, más bien se penaliza. La tercera acción para el futuro es implementemos el debugging cognitivo en nuestras decisiones. Y es que mientras lo estábamos leyendo, Álvaro, este concepto nos llamó la atención, nos hizo ver que también el pensamiento necesita mantenimiento. Desde ya podemos empezar a revisar nuestras suposiciones, auditar creencias, detectar sesgos y abrir conversaciones que empiecen con ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dando por hecho que ya no es válido en este contexto? Otra pregunta puede ser, ¿y si probamos esto de otra manera? Bueno, pues pensar distinto empieza por pensar mejor. La cuarta acción para el futuro es creamos espacios reales para la exploración, no solo para la entrega.
¿Por qué? Porque la curiosidad necesita tiempo. Y si no lo protegemos, se lo traga la urgencia, se lo come la cultura. Podemos empezar por definir espacios pequeños pero regulares donde el foco no sea el resultado inmediato, sino la pregunta abierta, la prueba del desafío. Y la quinta acción para el futuro que les traemos el día de hoy es conectemos la curiosidad con propósito colectivo. ¿Por qué, Álvaro? Porque la diversidad de pensamiento tiene validez si está enfocada en el mismo objetivo común, nada más. Entonces no exploremos por capricho, exploremos para entender mejor, para aportar valor y para construir algo más grande que nosotros. Oscar, estas sin duda alguna son las semillas, lo que acabas de decir. Qué buen resumen de este episodio, cómo lo puntualizas en cosas que podemos aplicar y está en nosotros ahora hacerlas realidad. Liderar con más preguntas, dar espacio a lo distinto, explorar donde otros solamente están repitiendo procedimientos sin saber de dónde nacieron o por qué se desarrollaron, y transformar la curiosidad, y esa es nuestra misión, señoras y señores, en una cultura viva de alguna u otra forma. Porque si algo nos dejó este episodio es que el futuro no va a premiar a los que se adaptan, como nos han dicho siempre, va a premiar a los que se animan a preguntar distinto desde la curiosidad y actuar en consecuencia. Oscar, unas palabras de cierre de este episodio aquí en Profesionales 4.0. Primero, a los que nos hayan escuchado, agradecerles de corazón. Nos esforzamos muchísimo para traer un mensaje de valor para los profesionales en este momento tan complicado de la cuarta revolución industrial. Y segundo, desearles muchas bendiciones para ustedes, para su familia, para su trabajo, que todos los retos de la vida los estén sacando de la mejor manera posible y bueno, que se sientan orgullosos después de que saquen esos retos adelante. Señoras y señores, como siempre decimos aquí en Profesionales 4.0 por Monumental, no crean nada de lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajusten a su manera y compruébenlo por ustedes mismos, porque esto fue Profesionales 4.0. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.